Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación voy a resolver el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos en caso de que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Bueno, pues comencemos. El problema dice, la fuerza F tiene una magnitud de 80 libras y actúa en el punto medio C de la varilla delgada. Exprese la fuerza como un vector cartesiano, ¿sí? Entonces aquí tenemos la varilla. A mí me dan distancias, ¿no es cierto? Y con estas distancias yo puedo conocer la posición del punto A y la posición del punto B. Sin embargo, yo no conozco la posición del punto C, pero ya me dice que es el punto medio, es decir, que se encuentra en la mitad de esta varilla. Con este dato súper importante podremos resolver esta parte, ¿sí? Comencemos. Vamos a hacer un diagrama, ¿sí? Comenzamos con nuestro plano cartesiano, como estamos en 3 dimensiones. Entonces dibujamos el eje X, el eje Y y el eje Z. A continuación vamos a identificar los diferentes puntos. Vamos a comenzar en orden alfabético, que sería con la posición del punto A. La posición del punto A sería 3i menos 2j más 0k pies. ¿Por qué? Recuerden, para establecer la posición de un punto siempre comienzo desde el origen. Desde el origen, ¿cuánto me muevo en el eje X para llegar al punto A? Me muevo esta distancia que sería de 3 pies, es por eso que es 3i. I hace referencia al eje X, J hace referencia al eje Y, K hace referencia al eje Z, ¿no es cierto? Entonces sería 3i, ¿no es cierto? ¿Y por qué positivo? Porque desde el origen, en el eje X yo hago este movimiento. Al hacer este movimiento yo me estoy acercando hacia el eje X. Cuando yo me acerco hacia el eje X, la posición es positiva. Listo, estaría en este punto ahora. Ahora, desde el último punto de donde me quedé, ¿cuánto me muevo en el eje Y para llegar al punto A? Me muevo esta distancia que sería de 2, es por eso que es 2J, porque me muevo 2 pies en el eje Y, por eso va al lado de la J. ¿Y por qué negativo? Porque con respecto al último punto donde me quedé, en el eje Y yo me muevo hacia la izquierda, ¿no es cierto? Pero el eje Y ¿hacia dónde está? Hacia la derecha. Como me estoy alejando del eje Y, la posición es negativa, ¿no es cierto? Y ahora me hago la tercera pregunta. ¿Cuánto me muevo en el eje Z para llegar al punto A? De hecho, ya llegué al punto A, así que no me muevo en el eje Z, por lo tanto sería 0K. Y todas estas distancias son en pies, ¿no es cierto? Muy importante las unidades. Y listo, así se establece la posición del punto A. Vamos con la posición del punto B. Es súper más sencillo. ¿Por qué? Si nos damos cuenta, para llegar al punto B, no me muevo ni en el eje X, no me muevo ni en el eje Y, por eso que es 0i y 0j. Cuando es 0, de preferencia se pone positivo, o en otros libros no ponen el 0. Yo, para un mejor entendimiento, coloco las 3 componentes, ¿sí? Muy bien. Y de hecho solo hay un desplazamiento que sería en el eje Z, que sería de 6, por eso es 6K. ¿Y por qué positivo? Porque recuerden, desde el origen me muevo 6 pies en el eje Z en este sentido, ¿no es cierto? Al moverme en este sentido yo me estoy acercando hacia el eje Z. Como yo me acerco hacia el eje Z, esta posición es positiva, ¿no es cierto? Y listo. Ahora vamos a dibujar un pequeño esquema de la varilla, ¿no es cierto? Y en esta varilla va a estar el punto C. El punto C yo no conozco sus coordenadas. Va a tener una coordenada en X, en Y en Z, las cuales pueden ser positivas o negativas, no lo sé. Va a depender del cálculo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en este punto C? Está actuando una fuerza de 80 libras que va desde el punto C hacia el punto O. El punto O, si nos damos cuenta, ¿qué sería? Sería el origen, porque en este punto se intersectan los 3 ejes, ¿no es cierto? Entonces, tengo la fuerza F que va desde el punto C hacia el punto O, que representa el origen, ¿no es cierto? Lo que nos pide el problema es expresar esta fuerza en forma de vector. Para ello yo necesito conocer su punto inicial y su punto final. ¿Conozco su punto inicial? No. ¿Conozco su punto final? Sí, que es el origen, ¿no es cierto? 0i, 0j y 0k. Yo sé que es el punto final porque donde está la flecha del vector, ese siempre va a ser el punto final, ¿sí? Muy bien, entonces comencemos con lo que es el desarrollo, ¿sí? Vamos a hacer el cálculo de la posición del punto C, ¿no es cierto? Aquí me equivoqué yo.
Vamos a corregir este error. No es el punto B, la posición del punto C, ¿no es cierto? Vamos a comenzar con este cálculo, ¿sí? Entonces, yo conozco el punto, yo conozco los dos extremos de la varilla, ¿sí? Y me dice que que C se encuentra en el punto medio. Entonces, para encontrar el punto medio entre dos puntos, ¿sí? Debo sumar las componentes I, las componentes J, las componentes K, y como dice punto medio, dividir para 2. Me explico. Vamos a encontrar la componente C en X. Entonces, ¿qué hago? Sumo la componente en X del un extremo y la componente en X del otro extremo. Sería 3, ¿no es cierto? Y con I sería 3 más 0 sobre 2. ¿Por qué sobre 2? Porque dice el punto medio. Y yo sé que la posición en X ha sido 1.5. Vamos con la posición en el eje Y, sería CY, ¿no es cierto? Asimismo, sumamos las componentes en Y y dividimos para 2, ¿no es cierto? Sería 0 más menos 2, porque esta componente es negativa, ¿no es cierto? Pero se suma. Y listo, y tendría CY que nos da menos 1. Y para encontrar el punto medio, en Z igualmente, sumo las dos componentes en Z porque voy a calcular CZ y divido para 2 porque es el punto medio, es decir, la mitad. La mitad en X, la mitad en Y y la mitad en Z, ¿no es cierto? Los extremos son 6 y 0. Sumo los dos y divido para 2 y yo ya tengo la componente en Z del punto C que ha sido 3. Entonces ordeno la posición del punto C, ¿no es cierto? Y para la componente en X, J para la componente en, aquí me equivoqué nuevamente, son pequeños errores, pero bueno, vamos corrigiendo, aquí no es X, sería CY, J para la componente en Y y K para la componente en Z, ¿no es cierto? Y simplemente reemplazamos lo que son los datos. Y tenemos la posición del punto C que ha sido 1.5 y menos J, recuerden que sería menos 1, pero cuando esté el 1 no se lo escribe, menos J más 3K, ¿no es cierto? Y listo, ya tenemos la posición del punto C. Con esto ya conozco el punto inicial, conozco el punto final y conozco el valor de la fuerza. Con estos tres datos ya puedo expresar la fuerza en forma de vector. ¿Sí? Muy bien. Entonces recordemos la posición del punto C que se encuentra acá y vamos a expresar la fuerza en forma de vector. Entonces, para expresar la fuerza en forma de vector, hay varios casos. ¿En qué caso estamos? Que yo conozco su punto inicial y su punto final. Entonces, para este caso voy a utilizar lo que es el vector unitario, ¿no es cierto? Entonces, cuando conozco su punto inicial y su punto final, aplico la siguiente fórmula. La fuerza en forma de vector, por eso tiene la flecha, es igual a la magnitud, es decir, el valor de esta fuerza, que en este caso ya la conozco, por el vector unitario. ¿Pero cuál vector unitario? Como esta fuerza F empieza en el punto C y termina en el punto O, necesito el vector unitario OC, punto inicial, punto final. Muy bien, reemplazamos datos. El valor de la fuerza, yo sí conozco que es de 80 libras. El vector unitario no lo conozco, pero lo puedo calcular. ¿Cómo se calcula un vector unitario? Es igual a la división entre el vector posición OC dividido para la magnitud del vector posición OC. Entonces vamos a comenzar con el numerador. ¿Qué es el vector posición OC? Es una resta. ¿Una resta de qué? Del punto final menos el punto inicial. El punto final es donde está la flecha del vector. Entonces, el punto final sería el origen que tiene de coordenadas 0i, 0j y 0k, menos el punto inicial, que es donde empieza el vector, que en este caso corresponde al punto C. Y ya tenía la posición del punto C, simplemente reemplazo, hago la resta y yo ya conozco el vector posición, que ha sido menos 1.5i más j menos 3k pies, ¿no es cierto? Ahora que yo conozco el vector posición, puedo calcular la magnitud del vector posición OC, que no es más que ¿qué? La raíz cuadrada de la suma de estas componentes elevadas al cuadrado. Sería menos 1.5 pies al cuadrado, más, como aquí no está escrito nada, se sobreentiende que está el 1, más un pie al cuadrado, más menos 3 pies al cuadrado, ¿no es cierto? Resolviendo esta parte del denominador, yo sé que resolviendo esta parte da 3.5 pies. Ahora, este vector divido para este denominador. Pies con pies, ¿qué pasa? Se eliminan, ¿no es cierto? Pies con pies se eliminan y simplemente quedaría libras, ¿no es cierto? Y ahora divido cada componente para el denominador y tendríamos el siguiente vector, que sería menos 3 séptimos i más 2 séptimos j menos 6 séptimos k. Todo esto que representa el vector unitario OC, ¿no es cierto?
y la fuerza de 80 libras, que sería la parte de esta ecuación. Y ahora aplicamos la propiedad distributiva, es decir, este valor multiplica a la componente I, a la componente en J y a la componente en K. Y con esto tendríamos la fuerza en forma de vector, ¿sí? Recordemos que el libro pide la respuesta con 3 cifras significativas, es decir, los 3 primeros números, el resto borro y redondeo en el caso de que sea necesario. Aplicando esta regla, yo sé que la fuerza en forma de vector va a ser igual a menos 34.3 I más 22.8 J menos 68.6 K libras. Y listo, amigos de YouTube, con esto termina el video del día de hoy. Si te gustó el video y más que todo si te sirvió, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en un futuro video.